Y bueno, le damos la bienvenida a los chicos, ¿no? En este caso Natalia, María Sol, también Patricia que estaba por allí. Nuevamente tenemos nuestro encuentro de tecnología, ¿no? Con la profesora Karen Barrios, que hoy nos trae un tema muy interesante, muy lindo y muy acorde con lo que veníamos hablando en la clase anterior el miércoles pasado, justamente cómo personalizar o cómo hacer de la educación para llevar las TICs, ¿no? Y cómo ir incorporando, ir mezclando esto, y si realmente tiene algún resultado, tiene algún beneficio, y si como docentes debemos realmente incorporar las TIC o no. Así que el tiempo restante le vamos a dejar a Karen Barrios, y ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, escriben en el chat o levantan la mano, y vamos a tratar de evacuar las dudas y consultas al final. Karen, el tiempo es tuyo. Gracias, permiso. Bueno, el tema de hoy es el reto de personalizar la educación con la ayuda de las TIC, ¿sí? Para empezar, vamos a hacer una pequeña nube de palabras para ver qué es lo que ustedes piensan sobre esta temática. Yo les voy a pasar un link, o pueden entrar en menti.com. Ahí les paso en el chat. Y ahora voy a compartir pantalla. Ahí voy a iniciar. ¿Pudieron ingresar? O si no, ingresan en la página www.menti.com y les... ¿Cómo? Todavía no, ahora sí. No, bueno. Volví, profes. Hola. Buenísimo, bienvenida. Buenas tardes, profe, gracias. Gracias. Te comento, Patricia, vamos a realizar una nube de palabras para saber qué ustedes piensan sobre personalizar el aprendizaje con las TIC, con la ayuda de las TIC. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Cada uno de ustedes va a escribir 3 palabritas para armar esa nube de palabras, y a partir de eso vamos a ir desarrollando el tema. ¿Tengo que escribir en los cuadraditos? Sí, sí, sí. Una pregunta. Sí. 3 palabras aisladas o tiene que ser una frase de 3 palabras? 3 palabras, sí, 3 palabras. Por ejemplo, aprendizaje, Ajá. aula. Ajá. A medida que ustedes van escribiendo, se va a ir armando las nubes de palabras acá en la página. Si alguien quiere ir comentando algo acerca del tema, bienvenido sea. Pueden hablar, no hay ningún problema. Pueden habilitar sus micrófonos.
¿Todos pudieron ingresar? Sí, yo ya escribí, no sé si les aparece. Sí, sí. ¿Ustedes Ah, bueno. pueden ver? Sí, se ve. Bueno, como ven acá están apareciendo las palabritas. Enseñanza, virtualidad, conocimiento, creatividad. La adaptación requiere mucha adaptación. Tanto el docente como alumnos, directivos también. ¿Me avisan cuando estén todos? Bueno, nosotros veníamos hablando ya la clase pasada, ¿sí? De cómo un docente debería ser en el aula. A partir de lo que ustedes pusieron, ¿sí? Me da pie a que podamos hablar de, por ejemplo, la adaptación, la creatividad, de lo que requiere, ¿no? Las TICs, incluir las TICs en el aula. Voy a compartir un ratito mi PowerPoint. Ustedes me dicen si se ve. Y dejo de compartir. Bueno. Y básicamente cuando nos referimos a un aprendizaje no personalizado, básicamente no nos referimos al contenido, sino que a cómo nosotros vamos a adaptar, ¿sí? Todas estas nuevas formas de aprendizaje al alumno, ¿no? Nosotros debemos adaptar todo a partir de las necesidades, ¿sí? Y capacidades también del alumno, porque nosotros no podemos llevar una herramienta o cualquier herramienta que no sea acorde a la edad del alumno, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y básicamente todo se centra en el alumno, ¿sí? Como veníamos hablando en la clase pasada, nosotros tenemos que ser ese guía, ese monitor, ¿sí? del alumno, ¿no? Tratar de que el proceso del alumno sea significativo para la vida del chico. Ahora, ¿posibilitan las TIC una enseñanza personalizada? Podemos decir que sí, ¿sí? Solamente que tenemos que adaptarnos y tratar siempre de que no nos asuste esta incorporación y de poder generar los espacios de comunicación e intercambio, ¿sí? Tanto con los docentes como los alumnos y como le dije también los directivos, ¿sí? Todos nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas o políticas educativas, le podemos decir. Los desafíos de una educación personalizada, obviamente le decía recién, tienen que ver mucho con la política educativa que tiene el país, ¿sí? Y nosotros podemos destacar algunos retos que implican, ¿sí? Tanto para el docente como para el alumno, ¿no? La incorporación de estas tecnologías para poder hacer que sea personalizada, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza y aprendizaje, perdón. Debemos replantear el rol de profesor, ¿sí? Y capacitarlo. Nosotros, como les decía, tenemos que ser ese guía, el que el alumno necesita, y si en caso de que, o sea,
todos sabemos que genera resistencia, ¿sí? El utilizar las tecnologías en el aula, ¿no? Y ahora más que nada como que costó un montón adaptarnos al contexto en el que estamos. Hoy en día cuesta un montón dar las clases de forma online, ¿no? Y capaz, tal vez se necesitó también capacitarse a la vez para poder incluir, ¿no? Y para personalizar la educación, esta enseñanza, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Y a la vez realizar, tenemos que tener esa flexibilidad de aprender y poder ocuparnos estas tecnologías. También tenemos que romper las barreras y los prejuicios que los docentes tienen respecto a las tecnologías, ¿sí? Como le decía, tenemos que formarnos. Nosotros la clase pasada veníamos viendo que tenemos que estar en continua actualización, ¿no? Y estar abiertos a estas nuevas formas de aprendizaje. Nosotros no debemos pensar que nos va a sustituir estas tecnologías, sino que tenemos que tomarlo como una forma de mejorar la educación, ¿sí? Y obviamente hacer que el alumno sea autónomo, ¿no? Crítico, que sea creador de sus propios aprendizajes y obviamente ofrecerles todas las tecnologías, o sea, todas las herramientas tecnológicas, todas las herramientas que nos ofrecen las TICs, ¿sí? Como para que él genere ese aprendizaje. De eso se trata el aprendizaje personalizado, básicamente. Tenemos que flexibilizar el currículum y los recursos preestablecidos. O sea, nosotros en este caso, sí, muchas veces creamos o planificamos para una clase y por ahí no se nos va a dar tal como nosotros hacemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser flexibles con nuestro currículum y utilizar la desescolarización, como ven ahí. Desescolarizar es como que desestructurarnos, ¿sí? Dejar de ser tan estructurados porque muchas veces no nos va a salir tal como planificamos y estar abierto a que se vayan dando las formas de las cosas de forma espontánea, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, ¿no? Si llego a un aula y les preparo una clase, y me imagino que va a salir tal cual como lo planifiqué. Y llego y me encuentro con una problemática, ¿sí? Por ejemplo, bullying. Se terminó a haber una confusión. Entonces yo no puedo llegar y dar la clase siendo que recién terminó de haber el problema, ¿no? Tengo que tratar de acompañar al alumno, de saber qué necesitan por ahí. No, muchas veces dejamos pasar este tipo de cosas por el simple hecho de realizar lo que planificamos. Y en ese sentido, ¿no? Hablamos cuando, me refiero a cuando digo flexibilizar el currículum, ¿no? Y obviamente crear las metodologías y estrategias, ¿no? Para que suceda, ¿no? También hablamos acá de las herramientas que permiten el aprendizaje personalizado. Existen muchas herramientas, ¿sí? Entornos virtuales, ¿sí? Aprendizaje se le dicen a muchas plataformas que nos permiten realizar el aprendizaje, perdón. Me perdí un poquito, digo. Bueno, más allá de que existen muchas herramientas, como les venía diciendo, nosotros nos tenemos que capacitar primero, ¿sí? Hay muchísimas herramientas que nos pueden
ayudar a que el aprendizaje sea personalizado, ¿sí? Pero si nosotros no estamos formados para utilizarlas, no nos sirve de nada, ¿sí? Muchas veces, o sea, no solamente nos referimos a que el aprendizaje sea personalizado cuando tenemos las tecnologías, ¿sí? Esto puede pasar también cuando estamos en el aula sin ningún tipo de aparato tecnológico y demás. Siempre y cuando nosotros hagamos ese seguimiento que necesita el alumno, ese seguimiento de estar ahí, de acompañarlo, de generar espacios en el que el alumno piense, reflexione y que las herramientas que les brindemos les sirvan a ellos para el día de mañana, ¿no? Cuando estén trabajando tal vez, o en cualquier ámbito, ¿sí? Bueno, ahora yo les quiero compartir un videíto. Usted me dice si se escucha, ¿sí? Se cuenta que Sócrates daba clases caminando. A diferencia de lo que es la escuela hoy, Sócrates giraba con sus alumnos por las calles de Atenas y sus clases consistían en un diálogo donde ni siquiera dictaba un tema, sino que proponía una cuestión a ser debatida. La clase comenzaba con las afirmaciones de sus alumnos y él, a partir de preguntas muy capciosas, iba logrando que los propios alumnos fueran reviendo sus propias afirmaciones. Es muy interesante en ese sentido visualizar las diferencias con la enseñanza actual o lo que de alguna manera podríamos recuperar de la experiencia de Sócrates. Por un lado, no hay aula, ¿no? No hay un lugar cerrado, no hay 4 paredes, no hay disposiciones verticales no hay alumnos sentados, hay un paseo, hay un viaje en el cual se va dando una transferencia entre el supuesto docente y los supuestos alumnos que, sin embargo, dialogando, van resquebrajando, van deconstruyendo esos lugares estancos. Y por otro lado, no hay verdades o certezas que se bajen, que se informen verticalmente desde el docente a los alumnos, sino que lo que se plantea son más bien una serie de problemas
dudas, cuestionamientos, para que el alumno mayéuticamente vaya adquiriendo su propio conocimiento a partir de la duda, a partir de la incertidumbre. Evidentemente las instituciones educativas fueron para otro lado, pero en estos tiempos de informatización, en estos tiempos posmodernos, en estos tiempos de más mediatización, creo que algo de la experiencia socrática puede recuperarse. Porque por un lado, ¿qué es un aula hoy? No estamos viviendo tiempos de una experiencia post-áulica, y no se asusten con la palabra. Quiero decir, ¿hasta qué punto el aula puede realmente circunscribirse a estas cuatro paredes? ¿No es un aula también un chat? ¿No es un aula un programa de televisión? ¿No es un aula una red social? ¿Hasta qué punto hoy como docentes no tenemos que reinventar y repensar el lugar del aula en tiempos de no lugares? Y por otro lado, ¿no se ha ido convirtiendo el saber en una experiencia más bien horizontal, donde los docentes y los alumnos socializamos la información o el conocimiento en vez de pensarla en términos de alguien y alguien que carece de la misma punta, para pensar en cada tarea de la docencia, enseñar a pensar? No es hacerse preguntas modo. Les pregunto. Se nos corta internet acá, chicos. No sé si nos escuchan. Me fui, ahora volví. Ahí volví. ¿Pudieron escuchar el audio del video? Algo se cortaba. Se cortaba mucho. Daba algo que a partir de la duda, trabajar con los chicos, enseñar a pensar, eso era lo que capté más o menos. Sí. Sí pasa que en mi compu creo que le pasaba lo mismo que a Patricia, justamente les decía, como que se me traba todo, entonces, sí, la verdad que no, no sé muy bien, disculpen. Bueno, básicamente lo que nos comentabas vos, eso hablaba del video, ¿sí? Y lo último que dijo es que somos, hasta los docentes somos filósofos, ¿no? Porque tratamos de pensar y repensar todo el tiempo, ¿sí? Y de eso se trata, ¿no? El aprendizaje, ¿sí? Porque si nosotros nos estancamos en un lugar y no tratamos de hacernos preguntas y de encontrar las respuestas y generar problemas a la vez, como para poder solucionarlo y así sucesivamente, ir todo el tiempo, creo que nosotros seríamos seres totalmente
vacíos de pensamiento, ¿no? Y nos quedaríamos con lo que nos dan en el libro y nada más, ¿sí? Y de eso se trata, ¿no? De que no nos quedemos con lo que nos imponen, sino que tratemos de indagar, de reflexionar, de pensar, de preguntar, ¿sí? Y eso, tanto nosotros como cualquier persona tiene que hacer. Y eso es lo que debemos hacer con nuestros alumnos el día de mañana, que tengamos la posibilidad por ahí, no sé, Natalia ya tiene la posibilidad de hacer eso, por ahí, no sé, Patricia o Marisol, el día de mañana que tengan la posibilidad de hacerlo, estaría bueno, porque cuesta también, porque uno no sabe hasta qué punto ser flexible, hasta qué punto no, y por ahí cuesta un montón. Yo hice un pequeño cuestionario que les voy a pasar el link. Y ahí les paso en el chat. Profe, ¿se nos estaba acabando el tiempo o se me hizo? 3 minutos 36 nos queda, sí. Si querés, luego entramos, si se corta no hay problema, entramos en el mismo link. Ahí les pasé el enlace. Si se corta, volvemos un ratito. Igualmente como a modo de cierre. Me gustaría saber si les queda alguna duda. Por ahí me trabé un poco al explicar los temas porque me puse un poco nerviosa, sepan disculpar. Si que hay alguna duda o algo de los puntos que fui abarcando, no tengo problema en responder. Y si quieren aportar algo, bienvenido sea. Yo quería preguntar algo, una duda, sobre el tema de eso, de flexibilizar el currículo y los recursos preestablecidos. Que no me quedó mucho, o sea, en claro. Bueno, ahí trata de nuestro plan de clase, ¿no? De seguir los contenidos. Muchas veces nosotros tenemos que tratar de adaptar nuestra planificación, más que nada. La planificación es lo que nosotros armamos cada vez que vamos a dar una clase. Y por ahí muchas veces no se nos va a dar lo que nosotros pensamos y tenemos que ser flexibles a los cambios, más que nada. Sí, yo le pongo un ejemplo por allí. Sí. Por ejemplo, ustedes hicieron, profesores de TIC, hicieron una actividad y van a ocupar Kahoot, o prepararon un hermoso PowerPoint con un video, todo, y estamos en Iguazú, llegan a dar la clase y se cortó la luz, ¿no? Y yo tenía todo armado, entonces, ¿cómo yo, ahora profesor de TIC, donde yo necesito la energía, necesito esto, pero yo debo flexibilizar esa hermosa clase que yo tenía y ocupar la tiza y el pizarrón, ¿no? O decir, bueno, voy a tener que tener algo bajo la manga para decir algo que sea como un comodín, una clase comodín, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer esto y salimos adelante, pero no, lo que apuntaba Karen por allí, no hacer un problema o un dilema de esto, ¿no? No por eso se tiene que enterar la rectora, los alumnos, todo, sino que simplemente yo hago estar capacitado o preparado para hacer el clic, ¿no? Claro, tener algo, como usted dijo, algo preparado aparte de la clase ya preparada que tenía para dar, ante cualquier circunstancia. Claro, o mañana fallece mi abuelita y yo tenía una hermosa clase o algo, yo tengo algo preparado para que yo le dé y el bedel o la otra profe o la directora, la secretaria que va a reemplazar pueda continuar con eso, ¿no? O sea, que yo tenga un comodín, a eso por allí habla de, ¿no? el aprendizaje, el currículo, ¿no? Con la programación que yo tenga. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Sí, más que nada eso, Marisol. Yo me fui por el lado de situarme en el aula, ¿no? Y en las situaciones que por ahí muchas veces se nos pueden presentar, ¿no? Problemática y demás, y estar